Saludos a todos nuevamente. En esta lección lo que vamos a hacer es plasmar la teoría que vimos en la lección anterior referente a los temas de archivos en el código directamente. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, Java Application, y aquí le vamos a decir que se va a llamar archivo. Y cree su main. Y una vez que estamos acá, listo, ya estamos. Una súper pequeña prueba. Últimamente me ha estado dando algunos problemas el código, nada más corre. Perfecto. Ahí está. Y ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Número 1, vamos a hacer el import del paquete donde están todas las funcionalidades de los archivos. java.io.asterisco.com. ¿Okay? Ahí están todas las clases ya creadas. Y ahora vamos a trabajar desde la siguiente perspectiva. Vamos a tener dos funcionalidades, una para escribir y una para leer. La funcionalidad para escribir tiene que crear el archivo, crear el flujo y escribir en él, y esa funcionalidad se debe hacer cada vez que el código corre. Entonces vamos a crear una sola funcionalidad para escribir en el archivo e igualmente otra funcionalidad para leer del archivo. En primera instancia vamos a hacer public void. No voy a ponerle retorno porque no busco ni siquiera una confirmación de que se escribió en el archivo ni nada por el estilo. Escritura. Y aquí vamos a ver, lo primero que hay que hacer es colocar un try y un catch, que lo que me va a decir a mí es si yo tengo algún problema con el archivo, capture esa excepción en caso de que no esté el archivo o lo que sea, capture esa excepción e infórmeme del error. Vamos a hacer el print line, pero en este caso vamos a usar la impresión en rojo cuando me da un error y me va a decir no se puede escribir. Espacio y concatenamos el error que está saliendo, e.getMessage, que me diga por qué se está cayendo el código en ese caso. Acá falta un paréntesis. Ok, listo. Ordenamos y continuamos. Ahora sí, si recuerdan bien la lección anterior, teníamos tres clases: FileWriter, BufferedWriter y PrintWriter. Eran tres clases que me permitían a mí obtener el archivo, crear el flujo de comunicación y escribir directamente en el archivo. Entonces primero vamos a utilizar FileWriter, archivo. Esta es la que va a guardar el archivo de comunicación, es igual a new, y el parámetro que él va a recibir es el nombre del archivo en el cual yo quiero escribir. Entonces le vamos a poner a él documento.txt. Punto y coma. Listo, ya tenemos nuestra primera línea de código, que lo que va a hacer es almacenar el archivo en el cual vamos a estar escribiendo. Posteriormente vamos a crear el BufferedWriter, que va a ser el flujo de comunicación para poder escribir en ese archivo. New BufferedWriter, y su parámetro va a ser el archivo, o sea, cuál archivo o cuál documento me quiero conectar. Finalmente vamos a ir con PrintWriter y a este le vamos a poner escribir, es igual a new PrintWriter, y él lo que va a hacer es por qué flujo de comunicación voy a enviar el texto que se quiere. Listo, ya tenemos los tres elementos que explicamos en la clase anterior que me funcionan para poder manipular el archivo. Finalmente lo que nos falta es el método que lo que hace es escribir en el archivo, escribir.print, que en este caso yo voy a decir escribir.println, en este caso yo voy a decir escribir.println. Acá lo que le voy a mandar es ya el texto que va a salir en él, que aquí le vamos a decir hola escrito. Listo. Ahora, en muchas ocasiones el flujo de datos cuando trabajamos con archivos hace que quede lleno de texto o no se libera bien el buffer. Entonces una funcionalidad que nos ayuda a corregir esos problemas es el flush, que lo que hace es vaciarlo, y con esto vamos a ahorrarnos algunos problemitas. Ahora sí,
Como siempre, una buena recomendación, el código que estamos utilizando, hacer pequeñas pruebas para ver que todo se está integrando de la mejor manera. Aquí le vamos a decir archivo arch, ponerle es igual a new archivo, y ahora aquí le vamos a decir arch.escritura. ¿Okay? Vamos a verificar que esto simplemente esté escribiendo en un archivo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, en primera instancia vamos a correr la clase, no se cae, no tiene errores, y luego lo que debería de pasar acá es que me va a generar un archivo que se va a llamar documento.txt, y en él va a escribir la palabra hola escrito. Vamos a ir a revisar nuestra carpeta de archivo y efectivamente que hay un documento que se llama .txt y internamente tiene la palabra hola, escrito. ¿Okay? Con esto ya estamos viendo que ya tenemos escritura en el archivo. Ya hemos logrado con pocas líneas de código, entre 4 y 5 líneas, lograr escribir en el archivo. Ahora, un tema: cuando estén trabajando el archivo y quieran escribir, traten de mantenerlo cerrado el archivo, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué quiere decir cerrado? Bueno, yo ejecuté el código, voy a la carpeta, reviso el archivo, lo abro, y una vez que ya vi lo que quería ver, cierren el archivo, porque si no, no va a continuar escribiendo. Ahora sí, vamos a hacerle unos pequeños cambios en este método de escritura, con tal de que, con tal de parametrizar lo que yo quiero hacer, porque de momento este método, así como está, solo me sirve para escribir la palabra hola escrito en un único archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Número 1, le voy a decir que me diga, que me permita en cuál archivo, en cuál doc quiero escribir. Con eso le voy a concatenar el parámetro string doc. ¿Okay? Entonces mi método de escritura va a decir el documento, o va a permitirme crear el documento en el que yo quiero escribir. Posteriormente me va a permitir a mí escribir la palabra que yo desee en ese archivo. Entonces le vamos a decir string palabra, o pongámosle string texto. El texto que yo quiero que salga se lo voy a pasar como un parámetro. Entonces aquí string texto. Y finalmente hay una característica en el archivo que se llama sobreescritura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llamo al archivo varias veces, él lo que va a hacer es concatenar, acumular el texto que yo estoy mandando, de manera que no me cae encima sobre el texto. Por eso se llama sobreescritura. En este caso, yo le voy a decir a él que me permita a mí generar una variable booleana que me permita decidir eso en la estructura del método. Entonces aquí le voy a decir boolean sobreescritura, y aquí le voy a decir a la par de esto boolean sobreescritura. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo a él true, él lo que me va a permitir a mí es concatenar ese texto, no va a dejar que solo salga una vez. Entonces vamos a ahora utilizar bien este método con todos los parámetros que creamos. Parámetro número 1, el archivo del que yo quiero que escriba, o sea, en el caso es documento. 2, el texto que yo quiero que él diga. Ahora le voy a decir que me diga, que ponga texto nuevo. Y finalmente, si yo quiero que este código sea acumulativo o le caiga encima, si yo le digo true a él, él va a permitir que se acumule lo que ya está en el archivo. Vamos a correrlo. Regresamos acá, abrimos y ven que ahora esto es acumulativo. Ahora el texto se concatena. Si yo vengo acá y en este parámetro le digo false, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí hay un problema. Lo que dije, no tenía el archivo cerrado. Voy a volver a correrlo. Regreso a mi carpeta donde está el documento, lo abro y le cayó encima el texto. Lo cierro, minimizo, le digo true en lugar de false y debería de aparecerme 2 veces concatenado texto nuevo, ¿ok?
Entonces pasamos de tener una funcionalidad estática que solo escribía una palabra en un único documento a tener una funcionalidad dinámica que me permite escribir en cualquier documento, cualquier texto que yo quiera y decidir si quiero sobreescribir el archivo o concatenar el texto. ¿Okay? Ya con esto logramos tener lo que corresponde a la escritura del archivo. Ahora finalmente, para ver las dos funcionalidades para manipular un archivo, yo voy a leer el archivo. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir public string en este caso, porque yo voy a leer el archivo y quiero que me devuelva el texto que él contiene. Entonces lo voy a dar leer, abro, cierro, y acá voy a hacer lo mismo que hice en el de arriba, try catch, por lo que expliqué arriba. Quiero detener las excepciones. En este caso vamos a decirle que y el error va a ser no se puede leer. Espacio acá, concatenamos y aquí me va a decir e.get message, me va a decir el error. Ordenamos este código y ahora sí, ¿cuál es la lógica que funciona para el tema de la lectura en archivos? Bueno, número uno, yo tengo que decirle que voy a utilizar FileReader, el archivo del cual yo quiero leer. Es un poquito similar la estructura que vamos a analizar con respecto a la escritura. FileReader, y él me va a decir a mí new, y aquí le voy a decir a él el archivo del cual yo quiero leer. En este caso le vamos a decir documento.txt, luego buffered reader, y aquí va a ser el flujo del cual yo quiero leer. New buffered reader. Internamente el archivo es el que se va a pasar como parámetro. ¿Y qué pasa con esto? Ya ahora con esto yo simplemente tengo el archivo al cual quiero leer y tengo el flujo de comunicación entre el archivo y la aplicación de escritorio que yo esté trabajando. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo en el buffer lo que tengo son distintas líneas de código. Tengo muchas líneas de código. Y no líneas de código, líneas de texto que yo quiero traer a mi aplicación. Lo que yo tengo ahora en este momento es que decirle a él flujo.readline. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con flujo.readline? Readline lo que me va a estar devolviendo es una línea de texto a la vez. Entonces yo voy a necesitar ir guardando ese texto que se va generando en una variable, pero también necesito estar preguntando si esa variable está vacía, porque si esa variable está vacía quiere decir que yo ya terminé de leer. Entonces aquí voy a ir a una función cíclica. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto, vamos a decirle que vamos a tener una variable arriba que me va a servir para acumular los datos del archivo. Es igual, coma, y datos lo que va a tener es todas las líneas que van a ir saliendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Internamente vamos a crear una variable que se va a llamar salida, porque esta variable lo que va a hacer es manipularse. La puedo crear acá, vamos a crearla arriba para tener esto un poco más limpio. Vamos a necesitar datos, repito, datos va a ser para acumular todo el texto que se va a obtener del archivo, y salida es para poder guardar cada línea y preguntarle a una variable si ella está o no está vacía. Coma, tenemos salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar el flujo y lo vamos a guardar en salida. Esto a mí me va a dar una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy agarrando el texto que viene de readline y lo estoy guardando en una variable. Y luego a esto yo voy a decirle en una estructura cíclica, mientras
esa variable salida sea diferente, mientras esa variable salida sea diferente, código diferente, recuerden que esta estructura significa diferente de null, yo voy a continuar concatenando a la variable datos lo que esté en salida, y ya voy a volver a explicar bien esta línea. ¿Ok? Finalmente lo que voy a hacer es retornar esa variable datos, que es la que trae todo el texto concatenado del archivo. Ok, ¿qué fue lo que hice acá y por qué hago todo este enredo? Vamos a ver. Si yo digo aquí que él pregunte por flujo.readline nada más si es diferente de null, eso va a funcionar. El problema es que para yo volver a obtener la línea que está en el archivo, voy a tener que volver a llamar aquí a flujo.readline. Voy a tener que volver a llamar, voy a tener que volver a llamar a flujo.readline. Pero ¿qué es lo que va a hacer esto? En lugar de quedarse en la línea actual en la que estoy del archivo, por ejemplo, asumamos que esta es, va a ir a la siguiente línea, entonces me va a ir trayendo líneas intercaladas de texto. Por eso yo necesito manipular una única vez la pregunta de readline para que me vuelva una línea, y después preguntar si esa línea está vacía. Entonces aquí yo le digo salida, guárdelo, y ya no tengo que volver a llamar a readline, que va a ir a traer la siguiente línea. Entonces aquí le digo nada más salida. ¿Qué va a hacer esto? Y aquí me falta una concatenación. Repito, mientras el archivo tenga líneas, devuélvame esa línea que está ahí y guárdela en la variable datos. ¿Para qué? Para que al final se retorne toda la información que está ahí. Aquí lo único que nos hace falta es una concatenación con un salto de línea. ¿Por qué? Porque si no va a salir todo pegado. \n, dejamos hasta acá, y ahora sí, vamos a leer. En teoría vamos a cargar más veces la palabra texto nuevo en el archivo. En teoría debería estar como unas 4 o 5 veces. Vamos a ver. Documento, y tiene 5 veces la palabra texto nuevo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Quiero traerme ese texto. Arch.leer. Okay. Leer va a ir al archivo documento.txt y me va a traer todo el texto que él contiene. Lo único que me falta es meter todo esto en una variable, perdón, una variable no, en un print line, para que lo tire en consola. Vamos a correrlo. Y efectivamente ahora él va del archivo, obtiene y dice texto nuevo 6 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy corriendo este código, él vuelve a escribir esta función. Vamos a comentarlo, que no lo diga, y listo, texto nuevo 6 veces, ahí lo trae. Esta es la gran diferencia entre almacenamiento temporal y permanente. Si esto fuera temporal no estuviera pasando esto, pero como es permanente, cada vez que yo corro el código, el texto se va a guardar. ¿Qué nos faltaría hacer acá? Bueno, como lo hicimos con escritura, vamos a decirle a nuestro archivo leer que en lugar de decir aquí documento.txt, vamos a decirle que me diga string de qué documento quiere que lea. Y aquí vamos a concatenar documento más .txt, y esto lo que me permite ahora es tener un método con una capacidad dinámica de poder leer cualquier archivo que yo le ponga un nombre ahí. Vuelvo a correrlo y funciona perfectamente. ¿Ok? Comento acá. Entonces de esta manera yo puedo tener muchísimas variantes a partir de ahora en estos códigos, pero con estos dos simples métodos en muy pocas líneas, dominando file, buffer y print, o en el caso de lectura, readline, yo puedo manipular un archivo en toda su estructura completamente. Ahora, que yo tenga una línea, haga una consulta, compare el texto o haga cualquier otra cosa, ya depende de la creatividad y la utilidad que yo le dé.
Entonces, de momento vamos hasta acá y en una próxima lección vamos a integrar esto con unas funcionalidades para darle un poco de contexto al manejo de los archivos.